llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, Veni Sancte Spiritus, repletorum corda fidelium et tui amoris in eis ingem accende, emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facem terre. Oremus Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edum spiritus recta sapere et eius semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nos seguimos encomendando al Espíritu Santo, ¿no? En este tiempo post-Pentecostés, ¿no? Tiempo litúrgico post-Pentecostés, que es después de Pentecostés. Nosotros no tenemos tiempo ordinario, nosotros tenemos siempre un tiempo extraordinario, ¿no? Porque dice Benedicto que es la forma extraordinaria de la misa. Y verdaderamente es extraordinaria. ¿Por qué? Porque este periodo litúrgico, pues es el tiempo de la iglesia militante, el tiempo que vivimos, ¿no? Y el trabajo del Espíritu Santo que quiere santificar nuestra vida, ¿no? A través de la gracia que Cristo ganó para nosotros en su cruz, pues se derrama esa gracia que vemos salir de su costado, ¿no? ¿Y cómo se derrama? Se derrama a través de los sacramentos, ¿no? Principalmente ese es el medio por el cual el Espíritu Santo trabaja y quiere comunicar sus gracias a través de la Iglesia Católica, de su sacerdocio y de sus sacramentos. Hoy en día, ¿no? Se quieren quitar estas cosas, ¿no? Algunos sacerdotes dicen hay que desacramentalizar la Iglesia, pero los sacramentos son la fuente de donde nosotros bebemos, ¿no? Las gracias que se derramaron en la cruz de nuestro Señor. Y también hay otras gracias, ¿no? Las gracias, esa es la gracia santificante, ¿no? Que recibimos en la comunión, ¿no? Y que nos fortifica y nos fortalece, pero también muchas gracias actuales. Y las gracias actuales las ganamos en cada momento, ¿no? La semana pasada estábamos hablando acerca del carácter, acerca del aspecto, ciertos aspectos naturales, ¿no? Que son, dice el padre Royo Marín, resortes. Entonces decíamos que un resorte pues nos hace saltar, ¿no? Como brincar hasta el cielo, ¿no? Y el carácter era un resorte natural. ¿Por qué? Porque está basado simplemente en nuestras fuerzas propias, ¿no? En nuestras fuerzas naturales, en la adquisición de la virtud, en el alejarnos, ¿no? De los vicios, de las malas compañías, de los malos ambientes, el purificar nuestra persona, ¿no? De una manera natural. Ese es el esfuerzo humano que es difícil, es arduo, pero que tenemos como meta, ¿no? En esta vida, conquistarnos a nosotros mismos. Dice al final del capítulo anterior, no es cosa fácil la formación del carácter, es el rudo trabajo de toda la vida. Es el rudo trabajo de toda la vida. Solo tiene carácter los que en empeñada lucha consigo mismo han merecido tenerlo. Entonces, dice el libro de Job, ¿no? La vida del cristiano es milicia sobre la tierra, o sea, es una continua guerra contra nuestros defectos, contra nuestras debilidades, ¿no? Hasta alcanzar la conquista de nosotros mismos. Incluso más importante, ¿no? Que conseguir empresas grandes, ¿no? En esta vida, negocios, ¿no? Metas, ¿no? Tu profesión, tu familia. A ver, la primera lucha de todo hombre y de toda persona es la conquista de sí mismo. Y el padre Royo Marín, citando a Guibert, nos daba finalmente 3 formas
de conquistar el propio carácter. El conocimiento de sí mismo, entonces conocernos así a nosotros mismos. ¿Y cómo se logra este autoconocimiento? A través del examen de conciencia, ¿no? De la meditación, de la oración, pero especialmente del examen de conciencia, ¿no? Una persona que se detiene a pensar lo que ha hecho, si ha hecho bien, ¿no? Segundo, el tener un plan de vida. Entonces, primero, examen de conciencia, ¿no? Conocimiento de ti mismo, de tus debilidades, de tus faltas. No ir por la vida simplemente como animalito, ¿no? Te levantas, comes, satisfaces tus pasiones y después te vas a dormir y te levantas al siguiente día y simplemente repites una vez y otra vez lo mismo, ¿no? Eso hacen los animales, ¿no? Sino como seres racionales, ¿no? Pues autoconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras fallas, ¿no? Y dice el segundo punto, el plan de vida. Tener un plan de vida, tener una dirección concreta. No ir en la vida simplemente un día tras otro sin saber qué voy a hacer mañana, ¿no? Sino el prevenir. Dice el Aristóteles en su libro de la Ética, ¿no? Que el hombre libre es el que tiene previsión. Entonces los siervos, los esclavos, son personas que no prevén, que no son capaces de administrar su vida más allá del día presente, ¿no? Sino que solamente viven al día presente, pero no tienen visión a futuro. Entonces, hacer un plan de vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pecado habitual voy a conquistar este mes? ¿Qué me voy a proponer primero, ¿no? ¿Qué voy a lograr en este año? Y teniendo un plano, hacerlo. Segundo, los apoyos exteriores, que dice son 3. Entonces, buenos consejeros espirituales, amistades santas y lectura espiritual. Decíamos, ¿no? Las amistades son como un vicio en sí misma. Si son malas amistades, son como un vicio. Nada más te empujan hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, igual, una buena amistad, ¿no? Te empuja hacia el cielo. Lectura espiritual, ¿no? No podemos vivir nuestra vida simplemente en un plano completamente horizontal, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no? Pues tienen ambiciones justas de proveer por su familia, ¿no? Pero a veces nos podemos envolver demasiado en lo superficial, en lo pasajero. Pero no solamente somos seres carnales, sino que estamos hechos para el cielo. Somos seres espirituales y por lo tanto debemos de nutrir nuestra alma con cosas espirituales. La lectura es el alimento del alma, la lectura espiritual. Y más la lectura espiritual, ¿no? También audiolibros, ¿no? Conferencias espirituales, con moderación, con orden. Y bueno, entonces se nos proponía estas tres cosas: el conocimiento de sí mismo, el plan de vida y estos apoyos exteriores para alcanzar a conquistarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tener un carácter que nos prepare, que nos empuje para alcanzar el cielo. Los siguientes 3 resortes que dice el padre Rollo Marín, que nos empujan, que nos avientan al cielo, son de tipo espiritual. Y el primero es el deseo de la perfección. El segundo es la conformidad de la voluntad, de nuestra voluntad con Dios. Y eso es lo que vamos a hablar, si Dios nos da licencia, el próximo tema, la voluntad de Dios. Me gusta mucho porque trata muy a profundidad este tema de la voluntad de Dios y sus diferentes matices. El primero es el deseo a la perfección, el segundo, la conformidad con la voluntad de Dios,
Y el tercero es la fidelidad a la gracia. Y entonces el día de hoy vamos a hablar del deseo de la perfección. Entonces comienza el padre Rollo Marín contando una anécdota de Santo Tomás de Aquino. Entonces Santo Tomás de Aquino tenía una hermana y su hermana le preguntó, bueno, ella tenía gran deseo de alcanzar la santidad, ¿no? Y le preguntó, ¿qué es lo que necesito hacer para llegar a la santidad? Y Santo Tomás le contestó, imagínense, es la respuesta de Santo Tomás, muy inteligente y tiene tratados muy extensos. Pero Santo Tomás le respondió simplemente, quererlo. Eso es lo único que necesitas, quererlo, tener el deseo. Entonces ahí está el resumen de todo, ¿no? Tener el deseo de alcanzar la perfección. Entonces, para entenderlo, vamos a tratar de comprender lo que Santo Tomás quiere decir con quererlo, ¿no? Porque Santo Tomás, pues hace muchas distinciones. Bueno, el deseo en general es un movimiento del alma hacia un bien. Entonces, todo deseo, nuestra voluntad para Santo Tomás, que es aristotélico, ¿no? Entonces, ve la voluntad como un apetito espiritual que nos mueve hacia un bien. Pero es un bien que es ausente, que no poseemos todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien que ya poseemos, ¿no? Pues no lo deseamos, sino que lo gozamos, ¿no? Entonces, yo no deseo esta naranjada, sino que la tengo, la disfruto, ¿no? Entonces, el quererlo es porque es algo ausente que estamos en busca de ello. Segundo, dice, y posible de alcanzar. Entonces, si este bien fuera inalcanzable, entonces yo no tendría esperanza de alcanzarlo. Y por lo tanto, pues no lo querría, ¿no? Y esto es con lo que pasa con la desesperación, ¿no? La gente que desespera, pues ve ese bien como inalcanzable y pues termina tomando decisiones tontas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo veía inalcanzable, ¿no? Pero, entonces para quererlo, tiene que ser algo que no tenemos todavía, que es la perfección, que aquí nadie tiene, creo que no. Y que sea posible alcanzarlo. ¿Es posible alcanzar la perfección? Sí. ¿Por qué? Porque es posible. Por la gracia de Dios, ¿no? No por nuestros medios. Y entonces, todavía lo podemos dividir en más partes. Entonces, es un acto de la voluntad. Recordemos, la voluntad es un apetito espiritual, así como tenemos apetitos sensibles, ¿no? Que nos mueven al deseo de las cosas sensibles. Tenemos un apetito espiritual que nos mueve al deseo de las cosas que son intangibles, inmateriales, pero son más elevadas, mejores, las espirituales, los bienes espirituales, ¿no? Entonces, tenemos un apetito a las cosas sensibles, eso nos hace igual a los animales, ¿no? Si tienes apetito a las cosas sensibles, eso te hace igual a los animales, ¿no? Cuando los novios se dicen, ay, te amo, muchas veces lo que quieren decir es, tengo deseo de ti, ¿no? O te quiero presente, ¿no? O me satisface tu presencia, pero de una manera meramente carnal. Y entonces ese término de te amo se termina, sí, pierde su valor, ¿no? Pero la voluntad, en cuanto a potencia espiritual, ya no nos referimos a los apetitos carnales, sino a este apetito más elevado. Cuando dice te amo, entonces dice busca el bien de la otra persona aún a su propio costo, ¿no? Entonces es desinteresado, ¿no? Verdaderamente ama a la otra persona por el bien que tiene en sí misma y no por lo que significa para su beneficio, ¿no?
es desinteresado. Y eso es espiritual, tiene más de espiritual que de apetitivo. Y entonces este deseo es un deseo espiritual, no es simplemente un apetito sensible, bajo la influencia de la gracia. Y entonces ya no solamente es nuestra voluntad natural actuando de sí misma, sino que es movida por la gracia. ¿Por qué es movida por la gracia? Porque busca un fin que es sobrenatural. Entonces, no estamos buscando un fin que es simplemente humano, un fin que es simplemente en un grado horizontal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un grado horizontal? Pues el deseo, ¿no? Del conocimiento, de la ciencia, de Dios, ¿no? El conocimiento de la naturaleza, ¿no? Esos son bienes espirituales, ¿no? Pero son naturales. Pero aquí estamos deseando un fin sobrenatural, que es la santidad, que es un fin que está por arriba de nuestra naturaleza, ¿no? La gracia eleva la naturaleza a un fin sobrenatural, que es compartir la vida divina, ¿no? La divinización del hombre. Y esto está por arriba de nuestras fuerzas. Pero el motor que nos hace desear esto no somos nosotros mismos, sino que es la gracia que está actuando en nosotros, ¿no? Y por eso dicen, todo aquel que profesa, ¿no?, a Jesús como Señor, pues no lo hace movido por sus propias fuerzas, sino que lo hace movido por la gracia de Dios, ¿no? Y entonces cada vez que hacemos un acto de fe, no es nuestra fuerza, es Dios que está actuando, la gracia de Dios actuando en nosotros. Entonces, quererlo implica no solamente un acto de nuestra parte, sino implica que Dios está actuando en nosotros para desear la santidad. Y entonces es manifiestamente sobrenatural, que rebasa las exigencias y las tendencias de la simple naturaleza. Y tiene que ser constante en su anhelo de superación. Y no detenerse, ese es el tercero, y no detenerse en grado intermedio de perfección, sino aspirar a la cumbre de la santidad. ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, yo con llegar al purgatorio me doy? No. Sed perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto. No. Entonces, estamos imitación de Cristo. No estamos hechos para la mediocridad. Estamos hechos para la santidad. Porque este llamado es altísimo. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, no podemos simplemente parar y conformarnos, ¿no? Bueno, ya llegué a cierta estabilidad, ¿no? Estoy a gusto, ya me puedo dedicar a otra cosa. Vamos viendo. Entonces, la necesidad de la santidad. La necesidad de la santidad es el supremo bien que podemos alcanzar en este mundo. Es un bien arduo y difícil. ¿Verdad que sí es arduo y difícil? Todos lo hemos experimentado, ¿no? En nuestra propia carne, en nuestras propias dificultades, ¿no? Pero es necesario que tengamos una grande y muy determinada determinación, decía Santa Teresa. Una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. No tenemos otra cosa en la vida que sea más importante que alcanzar la santidad. No tenemos otro bien más alto y debemos de comprometernos de por vida a esta lucha. Para eso fuimos creados, a eso venimos al mundo y eso es lo que nos corresponde, ¿no? No desfallecer en la lucha, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de nuestra miseria, a pesar de cosas exteriores. Debemos tener una determinación de alcanzar la santidad. Quererlo, eso significa quererlo.
no como quieres un helado, no como quieres una cosa sensible y pasajera, sino como el que quiere algo que es verdaderamente importante. El que lucha, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? Como los que participan, ¿no? En el circo romano, ¿no? En las competencias, ¿no? En las carreras, ¿no? Y que se entregan día a día, ¿no? Hasta conquistarse a sí mismos, ¿no? Hasta vencerse a sí mismos, ¿no? Y conseguir una corona que no se desbarata, que no se dice inmarcesible, que no se pudre. Como todas las coronas del mundo se pudren, pero la nuestra no se pudre, porque la nuestra es el cielo. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener toda la eficacia santificadora, con toda su eficacia santificadora, el deseo de la perfección? Y entonces nos va a proponer el Padre Roger Marín algunos puntos. Pero antes de eso, vamos a ver esta cita de Santa Teresa. Conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo, fíjense cómo dice desearlo, ¿no? Quererlo, está repitiendo a Santo Tomás, están hablando de la misma cosa. Conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, aunque no sea de inmediato, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaran a desearlo, y poco a poco, otra vez lo repite, poco a poco, a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Dice el Padre Tomás Morales, siervo de Dios, que hay que estar listos, ¿no? Para empezar de nuevo cada día, ¿no? Si nos caemos, nos levantamos, ¿no? Si fallamos, nos volvemos a levantar, sin desánimo. Continúa Santa Teresa. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, ¿no? Decía Santa Teresa, ¿no? Que no le gustaban las almas melancólicas, ¿no? Sino animosas, que tienen deseos grandes, que tienen gusto por las cosas altas. Como vayan con humildad y ninguna confianza en sí, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos. Entonces, no hay que ser cobardes, ¿no? ¿Cómo podemos ser cobardes? No vamos con nuestras propias fuerzas. Entonces, si nos confiamos de veras a Dios, en poco tiempo alcanzaremos lo que buscamos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a cosas grandes. A grandes cosas, dice Santa Teresa. Entonces, nada de mediocridades y pusilanimidad. Aquí venimos a alcanzar la corona inmarcesible. Entonces, para obtener de este deseo de la perfección toda su eficacia santificadora, se ha de tener las siguientes cualidades. Ha de ser sobrenatural. Este deseo de perfección ha de ser sobrenatural. Y entonces decíamos, ¿no? Que debe estar debemos de estar movidos no por simplemente un deseo sensible, sino verdaderamente por la gracia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto? Porque buscamos la gloria de Dios, ¿no? Es desinteresado, ¿no? En cuanto que el medio es su gracia. El medio es su gracia. Y eso quiere decir que eso lo hace sobrenatural. Pero el fin por el cual está hecho no es nuestra gloria, sino la pura gloria de Dios, ¿no?
Ello quiere decir que el verdadero deseo de la perfección es ya gran don de Dios que hemos de pedirle humilde y perseverantemente hasta obtenerlo de su divina bondad. ¿Por qué? Porque normalmente nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? Después del pecado, toda nuestra naturaleza está aquí como carcacha, ¿no? Carcancha que apenas puede andar, ¿no? Debilidad en el intelecto, debilidad en la, oscuridad en el intelecto, ignorancia en el intelecto, debilidad en la voluntad, ¿no? Nuestras pasiones, nuestros apetitos también están desordenados, ¿no? Entonces todo está desordenado. A ver, ya está. Ignorancia en el entendimiento, ¿no? Nos cuesta oscuridad en el entendimiento. Después malicia en la voluntad, debilidad en el apetito concupiscible en el apetito irascible y concupiscencia en el concupiscible. Bien. Entonces las consecuencias del pecado original. Profundamente humilde. Entonces debemos de buscar solamente la gloria de Dios. Generalmente entonces nuestra voluntad pues siempre está mezclada, ¿no? Siempre estamos queriendo ser santos, pero ¿para qué? Para agradar a los demás, para vernos bonitos, para sentirnos apreciados, ¿no? Y no lo hacemos por un deseo sincero, es buscar la gloria de Dios, ¿no? Siempre hay mezcla, como por ejemplo, ¿no? Típico, que llegamos a confesarnos con mucho dolor de nuestros pecados, pero el dolor tiene más pena de haber fallado a nosotros mismos que pena de haber ofendido a Dios, ¿no? Típico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos mueve más es, pues, nuestro amor propio que el deseo de agradar a Dios puramente y de amarlo puramente, ¿no? Entonces, la humildad, y la humildad no se consigue de un día para otro. De hecho, la humildad al 100% no la vamos a alcanzar en esta vida. Pero tenemos que saber, ¿no? Identificar cuándo nos buscamos a nosotros mismos y cuándo verdaderamente buscamos la gloria de Dios. Y no debemos de cesar nuestras buenas obras por nuestro egoísmo o nuestra soberbia, sino que debemos rectificar nuestros deseos, ¿no? Que todas nuestras obras estén dirigidas a la gloria de Dios, al bien de Dios, no a nosotros mismos, no a agradar a los demás, no a sentirnos mejores personas, sino solamente su gloria. Y entonces es necesario ir purificando esta intención y sabernos humildes, sabernos que nosotros no podemos y no vamos a poder. Y si Dios permite que caigamos, es porque somos muy soberbios y creemos que podemos alcanzar la santidad por nosotros mismos. Y entonces Dios te dice, órale, para que veas que tú solo no puedes, que me necesitas. Y hasta que nosotros seamos humildes, entonces Dios nos va a dar chance, ¿no?, de salir del hoyo. Pero necesitamos esa humildad. Al principio es muy difícil que tal deseo no vaya acompañado de un poco de presunción y de egoísmo, que Dios castigará tal vez, permitiendo caídas vergonzosas para que el alma vea claramente lo que tiene de sí misma cuando Él no la sostiene. Pero es preciso rectificar cada vez más la intención y perfeccionar los motivos hasta conseguir que recaigan únicamente sobre la mayor gloria de Dios y conformidad con su divina voluntad. Entonces, estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿no?, y estar complacidos en su voluntad divina, ¿no?, y buscar no nuestra gloria, ¿no?, sino sola la gloria de Dios. Decía Santa Teresa, ¿no?, y otras almas, ¿no?, que dicen, bueno, Dios, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Sí? Ya sea que si me quieres en el infierno, Señor, yo voy al infierno. Dame el infierno, ¿no?, la eternidad en el infierno, pero no, que no me falte tu amor. Y parece contradictorio, ¿no? Pero, entonces, ¿qué está diciendo?
no me importan las consolaciones del cielo, no me importa lo accidental del cielo, lo único que me importa eres tú. Y entonces, ¿qué decíamos que es el amor? Este amor espiritual, ¿no? Es el deseo del bien desinteresadamente, no no buscándonos a nosotros mismos, sino buscando el bien del otro, independientemente de mí, ¿no? Ay, es que te amo, pero, a ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Te deseo? ¿Eso es lo que dices? Pues sí, te desea como desea las palomitas, como desea el helado de chocolate, como desea un buen sueño. O sea, ¿qué es el amor? El amor se manifiesta en las obras. Sumamente confiado. Y entonces la confianza me llama la atención, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O sea, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, nos debe de mover a la confianza con Dios. ¿Por qué? A ver, el temor de Dios, primer don del Espíritu Santo, ¿no?, nos debe de mover a buscar apartarnos de todo aquello que ofende a Dios, ¿no?, y temer ofender a Dios, ¿no?, y apartarnos de cualquier cosa que pueda ofenderle. Dice nuestro Señor, no teman, solamente teman a aquel que puede mandaros al Gehenna, ¿no? Entonces, ¿quién puede mandarte al Gehenna? Al infierno. ¿El chanclas? ¿No? No. No puede. O sea, él te puede tentar, pero al final tú decides, ¿no? Pero incluso, ¿tú te puedes mandar al infierno? Pues, tú como quien dice, sueltas la cuerda, ¿no? Pero al final la justicia es de Dios. Dios castiga, ¿no? Es claro, nosotros activamente, ¿no?, pecamos, ¿no?, o nos dejamos caer, pero Dios también castiga, ¿no? Es parte de su justicia, ¿no? Y Él es el único que puede enviarte al infierno, ¿no? Pero Él no quiere enviarte al infierno, y porque dice, después de decir eso, dice, pero ¿qué no? Dios se preocupa, ¿no? Y empieza a hablar de cómo Dios se preocupa por ti, de cómo Dios se preocupa cómo Dios viste a las flores de los campos, ¿no? De cómo Dios cuida a los pajaritos, ¿no?, que vuelan por el cielo, ¿no?, y cómo Dios los alimenta. Y si Dios hace todas estas cosas por las aves y las flores del campo, ¿qué no hace por ti? Es decir, Dios te ama, no debes de temerle ni a Dios. Entonces, por eso, el temor de Dios, el don del Espíritu Santo, el temor de Dios, es el primero de los dones del Espíritu Santo. Pero el último, ¿no?, es la sabiduría, ¿no? Y en el último, ¿no?, en la unión con Dios, ¿no?, ya se disipa todo miedo. Ya no hay miedo, sino solamente confianza. Confianza. Todo el miedo se disipa o sea, en el camino, ¿no?, hacia la perfección, ¿no?, sí se comienza por el miedo, pero termina en plena confianza. Y esta plena confianza solamente se alcanza con la humildad, ¿no?, con la humildad. Y entonces por eso, no nos extraña, ¿no?, que la divina misericordia, ¿no?, lleve debajo de sus pies, ¿no?, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¿Por qué? Porque el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús y el mensaje de la Divina Misericordia es el mismo. Abandónate, déjate en los brazos de Dios, que Él cuida de ti, no temas, confía en Él. Santa Teresita del Niño, este es el tema que me encanta, ¿verdad? Yo nada más podría hablar de esto, pero Santa Teresita del Niño Jesús dice, ¿no?, dice que es todo, o sea, en realidad tu pecado es una falta de confianza en Dios. Es que tú quieres guiarte a ti mismo, ¿no? Tú quieres escoger cómo vas a dirigir tu vida. Y entonces es una falta de confianza. El pecado es esencialmente una falta de confianza en Dios. Es un capricho de querer tú dirigir tu vida, ¿no?, y no dejar que Dios dirija tu vida. Y entonces, si confiaras en Dios, si te abandonaras a tu Dios, entonces no pecarías, ¿no? Pero para confiar plenamente en Dios hay que ser muy humildes.
que ser muy humildes y hay que reconocer nuestra nada. Porque reconociendo nuestra nada, volteamos a la omnipotencia de Dios, ¿no? Vemos la omnipotencia de Dios y ya no pensamos en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Dios. Todo lo podemos en aquel que nos conforta, dice San Pablo. Solo los que siguen adelante, a pesar de todo, pensando que de las mismas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. ¿Te sientes miserable? ¿Te sientes pequeño? Pues mira que Dios puede hacer santo de las piedras. Y si tú eres un poquito más que una piedra, pues Dios puede hacer un santo de ti. Sumamente confiado. Entonces tiene que ser, vamos a enumerarlas nuevamente. Entonces ha de ser sobrenatural, ha de ser profundamente humilde y ha de ser sumamente confiado ese deseo de la perfección. El deseo de la perfección también tiene que ser predominante, es decir, más intenso que todos los demás deseos, ¿no? No puede ser que tengas más deseo, ¿no?, de concretar el éxito de tu empresa, ¿no?, o tu desarrollo profesional, ¿no?, que tengas más interés, ¿no?, y que pongas más atención a eso, que poner atención a tu deseo de santidad, que no son incompatibles, ¿no?, que van de la mano, y muchas veces una puede ayudar a la otra, ¿no? No necesariamente, porque es más importante para Dios tu perfección y tu santidad que tu éxito en el mundano, ¿no? Pero no son contrarias, pueden ir de la mano. Pero, sin embargo, tu deseo de perfección y de santidad tienes que ser más intenso que cualquier otro. Y entonces nos propone la parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiéndolo descubierto, lo volvió a esconder y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Bueno, dice... también el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre, habiendo descubierto, lo volvió a esconder y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo, ¿no? Entonces, todo lo demás, todo lo que tienes, tu familia, tu profesión, todo lo que amas, ¿no?, debe ser secundario a Dios y al deseo de Dios, de salvar tu alma y de dar gloria a Dios. Entonces, el que ame a su padre o su madre o sus hijos o sus propiedades más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Entonces, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, por eso, ¿no?, en nuestra cultura antigua, ¿no?, entonces la madre, porque las madres son muy lindas, ¿no?, y son el corazón de la familia y sentimientos, ¿no?, sentimientos puros, ¿no?, y ven al hijo pecando, ¿no?, ven al hijo pecando y pues les viene la compasión, no lo quieren castigar, ¿no?, pero a veces, ¿no?, haciéndole más daño, ¿no? O sea, es que no quiero perder a mi hijo. Es que no... A ver, primero es tu amor a Dios, ¿no?, tu amor a Dios, tu celo por Dios, y después tu amor por tu hijo. Y no son contradictorios. Al contrario, cuando los ordenas, cuando pones primero el amor de Dios y después el amor a tu hijo, entonces vas a amar verdaderamente a tu hijo. Y ese amor, ¿no?, va a ser más beneficioso para tu hijo que simplemente amarlo caprichosamente, ¿no? Entonces, corregir, ¿no?,
cuando hay que corregir, decir lo que tenemos que decir, ¿no? Y no por respetos humanos, por no perder el cariño de mi hijo, por no perder el afecto de tal persona, esconder nuestro celo de Dios, ¿no? Nuestro celo de Dios. Entonces, a ver, vamos a regresar. Este deseo debe ser predominante. Entonces, las criaturas, ¿no? ¿A qué tenemos? ¿En dónde tenemos nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Está en tus cosas, en tu carro, en tu casa, en tu hijo, en tu esposa, en tu fama, en tu buen nombre? ¿En dónde está tu tesoro? Tu tesoro únicamente tiene que ser Dios. Ese debe ser tu tesoro, y alcanzar ese tesoro debe ser tu único deseo, aun cuando en el camino pierdas todos los demás. Todo lo demás. Entonces tiene que ser predominante, es decir, más intenso que cualquier otro. Nada tiene razón de bien sino la gloria de Dios, y como medio para ello, nuestra propia perfección. Entonces, ¿cómo damos gloria a Dios? Santificándonos. ¿Cómo daremos la mayor gloria de Dios? Llegando a mayor grado de caridad y de amor a Dios. ¿Cómo le daremos mayor gloria? Así. Y a veces, ¿no? Buscamos, ay, bueno, pero pues es que busco la gloria de Dios porque estoy en un apostolado, porque estudio cosas de Dios, porque doy clases de catecismo, porque esto, porque aquello, ¿no? Y de repente, oye, ya no puedes dar clases de catecismo. ¿Cómo que no puedo dar clases de catecismo? ¿No? Entonces, ¿por quién lo estabas haciendo para Dios? ¿O lo estabas haciendo porque estabas buscando tu propia gloria? ¿No? Se te desmorona el mundo, ¿no? Entonces, incluso en estas cosas que parecen que son buenas, podemos poner, ¿no? Podemos convertirlas en idolitos. No, debe ser exclusivamente por la gloria de Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, Señor, sino solamente a tu nombre da la gloria. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué estás intranquilo? Porque tu corazón está en las cosas del mundo. ¿De dónde viene tu ansiedad? De tu apego a las cosas del mundo. ¿De dónde viene la paz de Dios? De que has decidido que tu única heredad es Dios. Y entonces se caiga el suelo, se caiga todo el mundo, tú tienes a Dios, ahí está tu paz, ahí está tu tranquilidad. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, si Dios cuida de los pajarillos del cielo, si Dios cuida de las flores del campo, ¿qué no cuidará de ti? ¿De qué te preocupas? El deseo de la perfección no puede ser uno de tantos, puesto al lado o al margen de otros muchos que disputan primacía. Tiene que ser el deseo fundamental y dominante de nuestra vida. El que quiera ser santo de veras, es preciso que se dedique a ello profesionalmente, ¿no? Y por eso lo de ser católico culturalmente, ¿no? Católico de domingos, es una farsa, ¿no? Es tibieza. No funciona. Fundamental y dominantemente. El que quiera ser santo, verás, es preciso que se dedique a ello profesionalmente, echando por la borda todo lo demás y considerando las cosas de este mundo como enteramente caducas para él, porque estáis ya muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces estamos muertos
a todo el mundo, ¿no? Y por eso el sacerdote, ¿no?, lleva la sotana. Entonces, todo sacerdote lleva sotana, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, el derecho canónico lo pide, ¿eh? A nosotros los de la misa tradicional nos recuerda mucho la obediencia. Bueno, pues el derecho canónico dice que es necesario, obligación, ¿no?, deber llevar el hábito clerical. Entonces, y el hábito clerical ha sido siempre, ¿no?, en la historia de la cristiandad, la sotana. Entonces, esta sotana simboliza la muerte al mundo, ¿no? La muerte a sus vanidades. ¿Por qué? Porque no estamos para nosotros mismos, sino estamos solamente para Dios. Por no acabar de decidirse del todo esto y andar haciéndose trapiés entre las cosas de Dios y las del mundo, fracasan tantísimas almas en el camino de la santificación. Y ahora, siguiente punto. Entonces vamos a renumerar. Ha de ser sobrenatural, profundamente humilde, sumamente confiado, predominante, constante y progresivo. Es el siguiente. Entonces decíamos, ¿no?, que no puede ser como de, mira, yo con que llegue al purgatorio ya me doy por vencido, ¿no? No. Nuestro fin es la unión transformante, de la que les habló el Padre José María, ¿no? Unión transformante. Nuestro corazón unido al de Cristo, ¿no? Que arda el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Y que queme y que destruya todo lo que hay de amor propio y de egoísmo. Amor transformante. Que seamos uno con Cristo. Pero entonces tiene que ser constante y progresivo. ¿Por qué? Porque ahorita no somos nada. Somos miseria. Constante y progresivo. Constante y progresivo. O sea, constante, poco a poco. Decía Santa Teresa, me encanta poco a poco porque me consuela. Porque voy muy lento. Entonces dice Santa Teresa, poco a poco. Bueno, poco a poco, ahí voy. Voy lento, pero ahí voy. Constante, pero constante. Todos los días, todos los días, todos los días. Progresivo, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Hay muchas almas, ¿no?, que bajo la influencia de un acontecimiento de su vida, al salir de unos ejercicios, al recibir las órdenes sagradas, al entrar a la religión, tienen un gran ardor, ¿no? Es que fui al retiro y de repente sentí ¡fum! Y luego se va apagando ese deseo, ¿no?, y se olvida de sus buenos propósitos. No llamaradas de petate, ¿no? Tenemos que ser lentos pero constantes. Pero muy pronto se cansa al experimentar las primeras dificultades y abandonan el camino de la perfección o le dejan enfriar. Al menos el deseo ardiente que tenía. Ese deseo no debe de morir. Quererlo. Eso es lo que dice Santo Tomás. A veces permiten vacaciones, ¿no?, de la vida espiritual. Bueno, ya no seas tan exagerado. No seas tan piadoso, ¿no? Le decían a Santa Teresa, ¿no? Deja la oración. Es que la oración te está haciendo ser como muy, muy piadosa, ¿no? Y como que te hace daño. Mejor bájale 2 rayitas a tu piedad, ¿no? Y relájate, ¿no? Le dijeron a Santa Teresa eso. Así, y yo he escuchado a otras personas, ¿no?, que van con el confesor. No, mira, ya no reces tanto. No hay que dar vacaciones. No seas, a ver, si hay un balance, ¿no? Si hay balance, ¿no? Porque hay gente bien intensa, ¿no? Pero en este deseo no hay balance. Este deseo tiene que ser completamente tiene que ser el motor de tu vida, ¿no? Y le digo, las personas que son intensas y que son desagradables, generalmente es porque se buscan a sí mismas, no es porque están buscando a Dios, ¿no? Entonces bueno, a ver, vamos viendo, voy a hacer distinciones. No es, incluso si buscan a Dios, ¿no?, pueden ser desagradables
a nuestros apetitos propios, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona, y digo, porque yo he tenido compañeros muy santos en el seminario, me recuerdo, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Siempre que llevaban con sus consejos píos, nosotros ya íbamos a ver una película, ¿no? Y mejor hay que rezar el rosario. Dice así como, chin. Chin. Bueno, pero ese tipo de personas nos empujan al cielo, ¿no? Pero también hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Ok. Pero entonces tiene que ser constante y progresivo. No podemos tomarnos vacaciones. Tenemos que determinarnos e ir poco a poco. El alma, entonces, no recupera fuerza alguna de estas vacaciones, ¿no? Dice de Santa Teresa, ¿no? El que no avanza, retrocede. Santa Teresa dice, el que no avanza, retrocede. Tenemos que llegar hasta el fin. Todo esto hubiera evitado si el deseo de la perfección se impusiera siempre, de manera constante y progresiva, sin violencias ni extremismos, pero sin desfallecimientos ni flaquezas, impidiéndole al alma esas vacaciones espirituales que tan caras le van a resultar después. Bueno, finalmente vamos a llegar al último punto para que este deseo de la perfección produzca frutos en nosotros. Tiene que ser práctico y eficaz. Es decir, que no se puede quedar simplemente en el deseo, sino que tiene que concretarse. Entonces, esa determinada determinación tiene que manifestarse en actos concretos. Si ese amigo que tienes te está deteniendo en la vida espiritual, te está jalando, ¿no? Ese novio es algo así, pues tienes que buscar la forma en que no digo, si es tu esposo, pues tienes que buscar la forma de quedarte en tu casa, pero de avanzar en la santidad, porque esa es tu mortificación, ¿no? Pero las cosas, ¿no?, que puedes quitar, quitarlas. Si es esa aplicación, ¿no?, esa aplicación que te está quitando la perfección, pues quítala a la fregada. Más te vale, ¿no?, entrar al cielo sin un ojo que arder en el Gehenna, ¿no?, en el infierno, la eternidad, con tus dos ojos. Entonces, quítalo, ya, hoy, ahora. Actos concretos, ¿no? Hábitos. Los hábitos no se hacen en un día, se hacen poco a poco. Y cuando se consiguen, se tienen que mantener. Ya tengo el hábito de rezar el rosario diario. Bendito sea Dios. No lo dejes. No lo dejes ni un día. El día que estás más cansado, ¿no?, rézalo. Porque si lo dejas de rezar ese día, vas a perder el hábito. Los hábitos cuestan mucho trabajo conseguirlos. Y si te empiezas a dar dispensas, vas a perder esos buenos hábitos. No se trata de un quisiera, se trata de un quiero en este momento. Y este quiero tiene que ser manifestado, tiene que traducirse, ¿no?, en actos concretos y eficaces. Hic et nunc, aquí y ahora. El movimiento se demuestra andando, dice. Desear la perfección en teoría, pero esperar a terminar este trabajo o a que pase tal o cual fecha o al acabar de sanar todo, ¿no? Bueno, sí quiero, pero tengo tantas heridas en mi alma. No, ya vámonos. La psicología, ¿no? Psicologizar, decimos. Psicologizar todo a veces puede ser dañino, ¿no? Tienes que... A veces como que abundamos mucho. No, es que mis heridas del pasado, No, amiga. Presente. Para adelante. La gente pobre, no tiene oportunidad de psicologizar tanto, ¿no? Tiene que sobrevivir al día. Y todo lo demás
vamos, ¿no? Ahora ya, acabamos entonces estas cosas que nos ayudan a hacer eficaz este deseo de perfección. Ahora nos propone el padre Rollo Marín los medios para excitar el deseo de la perfección. Los vamos a ver brevemente y después se hablarán en la próxima charla. Medios para excitar el deseo de la perfección: pedírselo incesantemente a Dios. Entonces es una gracia, no es algo de nosotros, sino que viene de Dios. Por lo tanto, la oración. Tenemos que renovar este deseo con frecuencia, ¿no? Entonces, si tenemos alguna oración de ofrecimiento de las obras del día, ¿no? Si renovar con frecuencia, diariamente, este propósito, este deseo para alcanzar la salvación. Meditar con frecuencia los motivos que tenemos para alcanzar la perfección. Entonces, ¿cuáles son esos motivos? Tenemos una obligación grave. ¿Por qué? En calidad de nuestro bautismo. Entonces, hemos sido enjuagados, hemos sido bañados con la sangre del Cordero. Hemos sido empapados en la sangre del Cordero el día de nuestro bautismo y hemos renacido del agua y estamos llamados, ¿no?, a la vocación de hijos de Dios. Grande es tu dignidad, oh cristiano. Por el amor de Dios, ¿no?, que derramó esta sangre, ¿no?, en el día de su sacrificio. Y amor con amor se paga. Si Dios dio hasta la última gota de su sangre, ¿tú qué vas a dar? ¿A qué fin estamos llamados? No estamos llamados a la mediocridad. Universalmente, ¿no?, que el padre Arintero, ¿no?, fue defensor, el padre Juan González Arintero, dominico, fue defensor de la vocación universal a la unión con Dios, a la vida mística, a la visión de Dios. Entonces, este fue la batalla de los dominicos en el siglo pasado, ¿no?, que finalmente, ¿no?, el Concilio Vaticano II, una de las cosas buenas, ¿no?, del Concilio Vaticano II fue recordarnos, ¿no?, esta misión universal a la santidad. Entonces tenemos una grave obligación. Es el mayor de los bienes. No hay bien en el mundo que se compare, ¿no? El gran peligro que corremos si vamos con mediocridad, ¿no?, si nos acomodamos a las imperfecciones, a los pecados veniales, ¿no?, nos vamos haciendo cómodos. ¿Y qué va a pasar? Pues que pronto de la comodidad vamos a pasar, de la comodidad de la imperfección vamos a pasar a los pecados venialillos, de los venialillos, bueno, una mentirilla piadosa, bueno, un día sin rezar el rosario, bueno, 2 días sin rezar el rosario, bueno, una semana sin rezar el rosario, bueno, ya no rezo el rosario, bueno, ya no hago oración, bueno, ya estoy cayendo en pecados mortales, bueno, ya no sé si puedo confiar en Dios, bueno, creo que mejor me dedico a mi trabajo y me olvido de todo. Y poco a poco vamos perdiendo, ¿no?, porque se va enfriando el ardor y la caridad de Dios en nosotros, ¿no? ¿Por qué también debemos de recordar, ¿no?, que estamos llamados a ser alter Christus, otros Cristos? Que no estamos llamados llamados a la mediocridad, sino que estamos llamados a las alturas de la santidad y que nuestra victoria está en la cruz de Cristo. Ahí debemos de encontrar nuestra consolación, en la cruz. Entonces, todos tengan un crucifijo, ¿no?, cerca de ustedes, ¿no? Contemplen la cruz de Cristo. Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer las preguntas. Si hay preguntas o comentarios. Ahorita les doy la bendición. Es que no sé. Bueno. Mary, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Ya? Ya, creo que sí.
Muy bien. Y qué raro que no quiera preguntar de eso. Piensa. ¿Cómo podemos redirigir un temor desordenado, como desconfiado, hacia, como lo que nos dice del don de Dios, el santo temor? ¿Cómo podemos ordenarlo para que sea así? Ajá. Entonces, a mí me llama la atención Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús obviamente estaba en la unión transformante, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Era tentada, ¿no? Con el miedo, ¿no? Con el miedo, ¿no? De perder su alma. Dios, entonces, en el camino de la perfección, ¿no? Que tenemos que tener este deseo de caminarlo y llegar hasta el fin, entonces existen diferentes purificaciones. Entonces existen las purificaciones sensibles al principio de la vida espiritual, y después existen las purificaciones pasivas, y bueno, sensibles pasivas, y después vienen las purificaciones, pero a nivel más espiritual, de las virtudes teologales, ¿no? Y a algunas personas les tienta a Dios a la caridad, a algunas les tienta a Dios a la fe, a algunas les tienta a Dios a la esperanza. Y entonces, por ejemplo, Santa Teresita, ¿no? Tenía terror de condenar su alma. Pero vamos a decirlo, tenía la tentación de tener terror de condenar su alma, ¿no? O sea, no tenía terror porque tenía confianza, pero a la vez batallaba, ¿no? O sea, con estos, Dios permitió, ¿no? Que fuera tentada en la esperanza, ¿no? Para que esa esperanza se fuera purificando, ¿no? Pues nosotros mortales, ¿no? Que vas a misa, ¿no? A cualquier templo y dicen, no, fulanito ya está en el cielo, no te preocupes, ¿no? O nos estamos muriendo y decimos, bueno, ya voy a ir al cielo. O sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y Santa Teresita, que veía su pequeñez, ¿no? Y veía la omnipotencia de Dios y su esplendor, ¿no? Entonces se sabía indigna del cielo, ¿no? Nosotros, pues como somos mediocres, pues pensamos que el cielo está hecho para nosotros, a nuestra medida, ¿no? Pero no, pero entonces Santa Teresita, que tenía esa pureza de esa humildad, ¿no? Entonces, pues era tentada a través de esas, Dios le permitió, ¿no? Que fuera tentada, pero entonces no era falta de confianza, sino que sí era falta de confianza, pero era como que Dios quería perfeccionarla en ese sentido. Y entonces, ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? Pues esperar, ¿no? Hacer actos de confianza en Dios, ¿no? Y hacer que de nuestra parte, ¿no? Es que estos hábitos naturales sean cada vez más fuertes, ¿no? Y también que ejercitar nuestra vida sobrenatural, ¿no? Haciendo actos de esperanza en Dios, ¿no? Ofrezco esto, ¿no? Por la salvación de las almas, ¿no? No sé, eso es como un acto de caridad, ¿no? Por la visión sobrenatural, ¿no? Y también ofrecernos nuestro día a día por estos actos sobrenaturales de fe, esperanza y caridad, ¿no? Y transformar nuestra vida en actos supernaturales, ¿no? Y en esa parte, activamente, ¿no? Nosotros estamos purificando nuestra materialidad, la necesidad de ver todo en términos materiales, ¿no? Y nos estamos humillando, y entonces eso es lo que podemos hacer de nosotros, ¿no? Pero ya lo demás le toca a Dios, ¿no? Porque ya las purificaciones pasivas, pues ya es el Dios que está trabajando en nosotros, ¿no?
y pues simplemente dejar que él haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y esperar a que termine de hacerlo. Y ya. Alexa, espero que haya contestado tu respuesta. Tu pregunta. Padre. Padre. Karina está rezando el Padre Nuestro. Padre, Padre, Padre. Padre, ¿cómo se cuida el hábito en una vacación o un descanso espiritual? Entonces no hay que tomar descansos espirituales, ¿no? Sí hay que tomar vacaciones, pero no espirituales. El cuerpo necesita reposo porque es material, pero el alma es espiritual, ¿no? Nuestro cuerpo sí necesita reposo, el alma no. Pero el reposo del cuerpo, no, las vacaciones, cuando salimos de vacaciones, es muy difícil, ¿no? Mantener nuestros horarios, pero sin embargo, se manifiesta qué tan arraigado está el hábito cuando, a pesar de que estamos estamos fuera de nuestras circunstancias, ¿no? Normales, que mantenemos esos buenos hábitos, ¿no? Entonces, si nos cuesta trabajo, es porque todavía no se han hecho hábitos sólidos en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos porque cada vez sean más sólidos esos hábitos, más connaturales a nosotros, para que incluso yendo de vacaciones, pues ya no sea tanto un problema. Pero es normal, ¿no? Que va a ser el cambio de horarios, el estar con otras personas, ¿no? Pues siempre representa un reto, ¿no? Y pues abandonados y confiados en Dios, ¿no? Que Él lo va a llevar a buen término. Eso es lo que puedo decir, Karina. Algo. Padre, mencionó respecto a la gente que sale del retiro y pronto Pierde. pues se le apaga el fervor. ¿Cómo se sostiene uno en ese nivel y cuál es el nivel óptimo? O sea, no un fuego así encendido. Es que son sensibilidades, ¿no? Entonces, vamos a estos retiros, bueno, no sé si vamos, pero retiros carismáticos, ¿no? Y salen todo el corazón ardiendo en sensibilidad y en las pasiones todas movidas. O sea, es bueno porque necesitamos ser movidos en nuestras pasiones, ¿no? Para andar. Pero esas pasiones, ese movimiento de las pasiones se tiene que concretar en actos, ¿no? Y aunque se vaya el sentimiento, debe de perseverar, debe de permanecer la decisión, la voluntad de cambiar nuestra vida, ¿no? Y a pesar de que se van las consolaciones, ¿cómo se manifiesta? En las obras, ¿no? Haciendo las cosas. Haciendo las cosas bien. Pater, ¿qué hay de la santificación del día? O sea, empezar el día y ofrecer todas las actividades que se hacen. Exactamente, entonces hay hábitos, entonces intención, ¿no? La intención de tener ese deseo de perfección se puede actualizar, ¿no? Cada día y en cada momento, ¿no? Pero es recomendable, ¿no? Como hacerlo como en ciertos momentos del día, ¿no? Como para recordarnos. ¿Por qué? Porque podemos entrar como a modo automático, ¿no? Pues sí queremos la santidad, pero entramos a modo automático y durante el día de repente a mediodía pues ya se nos olvidó, ¿no? Y ya nos distrajimos. Pero el hecho de tener una oración que nos recuerde, ¿no? A qué venimos, por qué estamos aquí, ¿no? Pues eso ayuda a mantener esa intención actualmente, no solamente virtualmente, no habitualmente, ¿no? En un nivel superficial, sino es que verdaderamente esto es lo que quiero. Como una persona, ¿no? Que está checando el teléfono de su celular todo el tiempo porque quiere ver el mensaje de su novio, ¿no? O de su novia, y está ahí viendo los mensajes, ¿no? Pues es que ese nivel de intensidad es actual, ¿no? En cada momento. Bueno, así deberíamos de desear la santidad. Y entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Recordándonos continuamente. A lo mejor con una oración, una ejaculatoria, algo así.
Ok. Bueno. Padre, ¿cómo podemos procurarnos humillaciones o cómo podemos crecer más en humildad? Aceptando las que ya tenemos. Claro, pero ¿Cómo podemos? Ajá. ¿Nosotros mismos podemos procurarnos humillaciones o No, yo simplemente pienso vienen Yo pienso por que no, gracia de Dios? Yo conozco gente que hace eso y no funciona bien. No te creas, perdón, sí es cierto. Sí conozco gente así. No hay que procurarnos humillaciones, sino hay que aceptar las que recibimos gratuitamente, ¿no? Y es simplemente, ¿cómo alcanzarlo? Pues es, entonces, oración, ¿no? Oración, mirar al crucificado, ¿no? Y Dios nos lo va a ir mostrando, ¿no? Simplemente aceptar nuestra imperfección, nuestra pequeñez, ¿no? Y estar contentos hasta cierto punto con ella. O sea, no digo que dejemos de luchar, lo que estoy diciendo es que no nos turbe nuestra imperfección. O sea, sabernos pequeños y saber la gran necesidad que tenemos de Dios. Y ya. Y poquito a poquito, ¿no? Ir rectificando nuestras intenciones y aceptando nuestra miseria, ¿no? Y ya. Pacificando nuestra alma, ¿no? Buscando la paz de nuestra alma continuamente y humillándonos. Y ya. Ok, pues vamos a terminar con la oración y la bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum, per intercessionem Beate Mariae Virginis Carmelitensis et Sancti Joseph, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Buenas noches.